bien, pues me da mucho gusto recibir en esta tarde a un amigo ya de muchos años, a pesar de que él es muy joven, pero ya tenemos rato conociéndonos y precisamente gracias a este medio político, ¿no? Porque de repente hay quien sanatiza la política, pero también hay cosas buenas en la política y las cosas buenas las hace la gente buena. Él es un joven emprendedor que hoy está en busca de una oportunidad también de llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de donde están los representantes federales, y me da mucho gusto recibir aquí con nosotros en nuestra plataforma desde el Restaurante Xochitl a mi amigo Héctor Pérez. Héctor, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, brother? Muy bien, mi querido ¿Qué tal? Julio. Qué gusto saludarte, ¿eh? Gusto saludarte. ¿Qué tal estuvo el camino? Bien. ¿Vienes de Chilpancingo? No, vengo de México de unas reuniones, pero dije, a ver, según mi mapa, aquí está Iguala, a medio camino. Si me voy por la autopista, más caro. Ajá. Paso y saluda a Julio Palacios. Eso. Siéntate, amigo, con Muchas nosotros. gracias, mi querido Julio. Claro. Gracias por invitarme. No, hombre, a tus órdenes siempre, ¿eh? A tus órdenes siempre. Estuviste muy metido en las campañas estas que se dieron en pos de la candidatura para la gubernatura de nuestro estado, Héctor. En ese sentido, dime, ¿fue parte de tu motivación para buscar una oportunidad de llegar a la Cámara de Diputados? Voy para el Congreso local. ¿Vas para el Congreso Vamos local? para el Congreso local, por el primer distrito electoral. Distrito que en el 18 también buscamos, pero en esa ocasión por la vía independiente, si ¿Vienes recordarás. de dónde, el primer distrito? Chilpancingo de los Bravo, la mitad. Chilpancingo alberga 2 distritos, me parece que Iguala tiene esa misma situación. Sí. 2 con zona urbana, una se va al Valle de Ocotito, y mi distrito, que es el primer distrito, abarca la zona de la sierra chilpancingueña. Ahí el inicio de la gran sierra que cruza toda la Costa Grande, esta sierra compleja, inicia ahí en Chilpancingo. Así es. ¿Tú exactamente de dónde eres? De Chilpancingo de los Bravo. De mero Chilpancingo, Sí. de la mera capital. Los chilpancingueños tenemos 2 características muy curiosas. Hay chilpancingueños de las familias tradicionales, como las hay aquí en Iguala, estas familias de obreros que llevan muchísimos años, así hay familias en Chilpancingo. Y la segunda gran conformación de la población de Chilpancingo, somos gente que nacimos ahí, porque los papás de las regiones llegaron a estudiar ahí, llegaron a trabajar ahí y ahí decidieron hacer vida. Esa es mi situación, la segunda, y así te encuentras al 100% de la gente de Chilpancingo, que son de estas 2 características. En su mayoría somos gente que tiene raíces de fuera. Yo tengo raíz calentana. ¿También? Sí, muy bien. ¿Por tu mamá? Por mi papá. Por tu Mi papá. es calentano, mi mamá es de la Ciudad de México. Ah, ¿de exactamente dónde es tu papá? De Coyuca de Catalán. De Coyuca de Catalán. Coyuca de Ahí a un Catalán. lado de Ciudad Altamirano. Así es. ¿Verdad? Nada más se cruza el río. el puente. El puente que pasa sobre el río, sí. El Claro. puente que hizo el general Lázaro Cárdenas, que mandó, Ah, que gestionó y hizo el general Lázaro Cárdenas. Hay una historia muy bonita sobre un niño que le pidió la construcción del puente y él se quitó el reloj. Dijo, te lo voy a dar y el día que te construya el puente, me lo devuelves. Y que al año volvió y le entregaron el reloj porque ya se había construido el puente. Una leyenda urbana que parece que tiene mucha de verdad en la región de la Tierra Caliente. Ya Claro. que el general Cárdenas recorrió intensamente esa región. Sí, y que a la postre mejorara o más bien reconstruyera en su totalidad, porque es un puente nuevo, Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. Digo, dentro de todas las cosas que se le achacan y le critican y le señalan, pues también hay que reconocer que él fue el que ayudó a que haya Esa un nuevo puente, ¿no? exacto, Un nuevo puente. Sí. Que le Así cortó es. un pedazo cuando fue Ingrid y Manuel, ¿no? Le quitó las orillas de tierra y La se las tormenta, volvieron a ¿verdad? hacer y le dieron una buena manita de gato al puente de ¿Y quedó bien? Coyuca y Altamirano. Sí, quedó No, bastante pero bien. el que hizo Peña Nieto es totalmente nuevo. Sí, El se que reconstruyó. el que hizo Enrique Peña Nieto es totalmente nuevo, es un puente moderno, pues, ¿no? Y Como grande, el ¿no? Coyuca. Largo. Muy grande, sí, Sí, claro, sí, sí, muy sí. largo. Como el sí. de Coyuca de Benítez, que también Sí. se rehizo, ¿no? También, sí, Sí. también. Así es que entonces, de alguna forma eso te motiva. Fíjate que la participación dentro de Morena fue mucho antes. Yo en el proceso electoral de 2018 llamé activamente el voto por el presidente López Obrador. Recordarás, recolectamos firmas, me pedían 2.600 firmas y juntamos 3.804. Pero el YPC dijo, te invalidamos tantas por una cuestión de geolocalización, son de otro distrito. Y eso me lo dijeron los primeros 7 días de recolección de firmas. Llevábamos 1,000 firmas recolectadas en los primeros 3, 4 días y me dijeron, oye, necesitamos platicar. Revisaron y me dijeron, es que la mitad de tus firmas son de otro distrito. Les dije, está bien, puede, porque además había mucha gente, como está conformado Chilpancingo, que nos ofrecía su INE,
y la recibíamos igual. Pero a partir de ese momento empezamos a llevar un conteo muy fino de cuántas firmas estábamos recolectando por día de nuestro distrito. Y el YPC me seguía diciendo es que son muchísimas de fuera. Y es que son absurdos, si ando en las colonias, estoy viendo la recolección, que me digas que son tantas. Al final nos fuimos a los tribunales, nos aventamos todo un litigio muy intenso y nos retiraron la candidatura. Pero juntamos 3,804 firmas en Chilpancingo de los Dorados. Y después de que no se dio ese proceso, me acerqué a Morena. Pero yo había hecho un compromiso con la gente de Chilpancingo, que era que no me iba a servir esa candidatura independiente como un trampolín para irme a otro partido y ser regidor, candidato a diputado, por otra vía. Pero aún así en ese momento me acerqué a Morena, en ese momento platiqué con el maestro Pablo Amílcar, que colaboramos ahora en el proceso electoral, y nos conocimos. Morena estaba en su proceso, arrancaron las campañas, yo hice un llamado, convoqué y dije, hay que votar por Andrés Manuel porque es la única opción que nos va a representar un cambio. Fiel a mi palabra, me quedé desempleado 2 años, Julio, me dediqué a la academia, no tuve nada que ver con política, y hace un año justamente me invitaron a colaborar en la Delegación Bienestar, donde hicimos un trabajo amplio, como ahora son las funciones del gobierno de México, que no tienes una sola función, tienes 100, y fue una gran experiencia. Después recibí la invitación para acompañar al proceso de campaña. Pues bueno, vivimos estos intensos últimos 3-4 meses del 2020, que por fin se acabó ese fatídico 2020, y ahora pues buscamos en enero registrarnos y participar por la primera diputación del Distrito 1 local. Al final mi participación en ese distrito ya es una participación, como dices tú, estamos jóvenes, pero nos conocemos desde hace 5 o 6 años hablando justamente de ese mismo distrito. Sí, ya tiene rato que andas en este rubro. ¿Qué edad tienes, Héctor? 27 años. 27 años, sí estás chavo. A tu edad muchos están pues en otra onda y no precisamente buscando una curul tan importante como es llegar a una legislatura local, ¿no? En ese sentido, dime cuál es la formación que te respalda. Fíjate, yo soy abogado por la Universidad del Valle de México, ¿sí? Y tengo estudios en ciencias políticas por la UNAM. También trabajé desde los 18 años en el Senado de la República, busqué la oportunidad para trabajar ahí. Por aquellos años nos conocimos y tuve 5 años de formación ahí. Después salimos a la candidatura, me he dedicado a la docencia y siempre con visión muy clara y propuestas muy concisas de lo que se tiene que hacer en Chilpancingo. Yo algo que aborrezco es algo que ves aquí en todos los distritos de Guerrero, que los políticos son unos grandes gestores de dádivas y de obra pública, y llegan y dicen, ni pavimentamos una calle, y después llegan y traemos un regalo, una despensa o algo, y nunca los ves atendiendo los grandes problemas de Guerrero. Al final, aquí en Iguala, no hemos visto jamás un diputado diciendo ya hay que quitarle la caseta a esta carretera que conecta con Cuernavaca. Ya o al menos lo dicen, pero en la campaña. En la campaña, pero ya nunca cuando llegan se dan cuenta que no, y al final nada más terminan ofreciendo una disculpa, que no se pudo por tal razón. Ninguno trae programa. Ese es el verdadero tema. Ninguno trae programa, ninguno trae propuesta, y algunos medio traen... ¿Tú sí lo tienes? Sí, lo tenemos muy claro para Chilpancingo, y es un programa muy amplio. Si quieren entramos a ellos, pero primero les platico. O sea, creo que ese es el gran problema de la política, que al recorrer nunca traes esta propuesta y por eso no aglutinas gente. Nosotros desde hace 5 o 6 años lo que proponemos son cosas muy claras para Chilpancingo. A nosotros nos interesa un tema importantísimo, a lo mejor que ahí nos vamos a identificar mucho con Iguala, que es el flujo turístico. En Chilpancingo nos cruza una vena natural de turismo, que es el tráfico que va de Ciudad de México a Acapulco todos los días del año, y ya no como en sus años de esplendor de Acapulco, después de los años de inseguridad, pero hoy sin duda sigue cruzando ese turismo. Y la gran pregunta es, ¿qué le genera a Chilpancingo? ¿Cómo estamos acaparando ingresos de ello? El turismo sale de Ciudad de México y se para en Tres Marías, se para acá arriba en Cuatro Vientos, y de ahí hasta Acapulco. En Tecuán tienen un muy buen esfuerzo que ha puesto en alto en la comida guerrerense, ahora que fue el aniversario de los 200 años de la bandera. Ellos sirvieron el menú aquí en la comida, porque tienen un gran ejercicio de demostrar esta gran gastronomía que tenemos. Yo argumento que Chilpancingo, que todo el estado, tenemos muchísimo que ofrecerle en cuanto a gastronomía. Sí. Y les platico, tenemos 2 grandes mercados, el mercado del PRI y el mercado Benito Juárez. Uno lo ubicarás, que está frente a la Comercial Mexicana, pasando sobre el Boulevard. Es un mercado grandísimo, sí, abandonado, con muy poco flujo.
Lo que nosotros proponemos es que esos dos mercados se remodelen desde sus cimientos y se vuelvan dos grandes paraderos gastronómicos y de artesanías para venderle a la gente. ¿Qué genera esto? Riqueza. Ustedes como igualtecos lo recordarán hace 30 años antes de la autopista del Sol, a lo mejor 35. Cómo pasaba el turismo aquí y significaba una derrama económica importante para esta región. Claro. Después la autopista del Sol mató la economía de esta región, pero Chilpancingo, por fortuna, pues tenemos una condición y nunca la hemos aprovechado. Yo lo que propongo es que eso se genere ahí. Y si generas eso, pues ustedes se acuerdan de los años de esplendor de Iguala. ¿Cuánto no se genera alrededor de esa industria que puedes generar? De eso nadie está hablando. Todos están hablando de, ahora sí, yo voy a traer y te voy a gestionar y ahora sí la lámpara. Pero la gente no necesita esas cosas. Hablar de política de fondo y de transformación son cosas mucho más complejas. ¿Crees que, perdón, te interrumpo, crees que tú traes una nueva propuesta por ser joven, algo diferente a lo que se viene estilando por las diferentes propuestas o los ofrecimientos de los diputados, candidatos? No lo voy a decir por nadie en particular, porque no sé si vaya a pisar algún callo aquí en Iguala, pero hay muchos jóvenes que no por la potestad de que seamos jóvenes se vuelven buenos políticos o traen propuestas muy innovadoras, siguen siendo los mismos dinosaurios, y hay mucha gente adulta que no por ser joven sí trae esa visión. Entonces yo lo que siempre argumento es que el tema es la profesionalización de los políticos, que los políticos tengan una nueva visión de cómo se hacen las cosas y entiendan que hay círculos viciosos que no funcionan. A mí me dicen mucho en Chilpancingo, es algo con lo que yo estoy muy peleado. El tema de necesitamos, yo nunca te he visto en las colonias gestionando, y yo les pregunto, ¿gestionando qué? ¿Ir a regalar pelotas? ¿Ir a regalar una despensa? ¿Ir con una pipa y llenarles un tampo de agua? Eso nunca lo van a hacer, lo van a ver de mí, porque no cambia la vida de nadie y porque no tengo dinero. Sería muy fácil, además con este buen camino que llevamos, decirle a algún constructor o decirle a algún poder de esos que se mueven o algún alguien que tenga intereses con la política. Oye, pues financiame, échame una lana cada mes porque yo voy a ir a regalar cosas, porque eso es lo que tiene que hacer el político, ¿no? Eso dice el manual, tú ve y métete a las colonias y reparte cosas. Yo creo que eso nada más genera el círculo de corrupción que tanto daña a la población del Estado. Entonces, para romper eso, lo sustituimos con propuesta, lo sustituimos con cercanía a la gente, lo sustituimos con la educación, dando clases, estando cerca de los círculos de los alumnos. Esa potestad no es de ningún joven. Esa potestad es de la gente que quiere hacer bien la política, porque hay muchos que son ya grandes y aún así están innovando mucho en la forma de hacer política y están siendo buenos políticos. Yo a eso le apostaría totalmente. ¿Cuántos aspirantes hay registrados en tu distrito, Héctor? No tengo idea, no se ha transparentado ese dato, pero yo calculo que al igual que en todo el estado debemos de traer arriba de 10, 15. Sí, son muchos los que se anotaron en ese 10 son pocos, creo. Sí. Debe de haber más. Yo tengo contados 10, pero aquí hablan como más. De 25, ¿no? Más o menos. Como de 25 al 22, ¿no? Sí, al 22 distrito, sí. Al 22, que es el más pretendido porque nada más es la cabecera. Iguala. Sí. Iguala y quitándole 6 comunidades del oriente que forman parte del 23 distrito, que está más extenso. Fíjate que en Chilpancingo nos pasó algo muy similar y también por la cuestión de género. En Chilpancingo tenemos los dos distritos, pero siempre se ha dicho que el distrito 2 es menos complejo por la cuestión de que las colonias que abarca tienen un mejor ingreso, son colonias de mejores condiciones, y tiene la zona de Locotito, que es una zona mucho más próspera. Entonces, también allá se nos juntó mucho más gente, y además de que tenían esta percepción de que como en la elección pasada el distrito 1 había sido mujer, y en el distrito 2 había sido hombre, se iba a repetir esa fórmula. El YPC cambió totalmente las reglas de participación de género y ya no se repite, pero también se nos hicieron bolas muchos compañeros en el distrito 2 y nos dejaron un poquito menos en el distrito 1. Nos pasó una situación muy similar. ¿No ves complicada la cosa? Porque de repente hay tiburones de la política que ya tienen buen rato acá. Fíjate que en el distrito 1 nunca me ha acomplejado ni me ha dado miedo darnos de frente con estos grandes tiburones, que además los poderes y los que son en Chilpancingo son un mundo. Todos los políticos, ahí hay una camada de políticos de la vieja guardia, que debe de haber 30 nombres bastante renombrados, pero al final siempre con mucha congruencia y mucho orden en lo que estamos diciendo, siempre nos ha ido muy bien. Tú lo has visto, Julio, nosotros tenemos una página de Facebook donde tenemos 26,000 seguidores, potestad que no tiene ningún político mediano guerrerense, diputados federales, diputados locales.
porque su discurso y lo que dicen y lo que pretenden no conecta con la gente. Y a nosotros nos ha ido fabulosamente siempre ahí. Y cuando salimos al territorio, esa experiencia se repite y se repite y se repite y se repite. En el 2018, cuando juntamos 3.804 firmas, yo debo de haber recolectado personalmente 2.000. El resto fue un grupo de chavos que me acompañó, que hizo esfuerzo, familiares, amigos que se acercaron y nos ayudaron a juntarlas. Pero el hecho de salir y decirle a la gente, ayúdame, necesitamos hacer algo distinto, necesitamos construir esta ruta, es una cosa dificilísima. Pero al final, por esta empatía y esta química que hay con la gente, siempre nos respaldó. Y ahí estuvo el ejemplo. En un mes se juntó todo eso. Nos tiene muy contentos y por eso no nos espanta estos políticos viejos que tienen mucho dinero, que tienen grandes estructuras, que tienen estas cosas, dinero, carros, todas estas cosas que acostumbran. Y que antes nada más, y que antes decíamos que estaban pues en el partido en el partido que manejaba todo en el país, que era el PRI. Así es. Después decíamos, están en el PAN, pero ahora ya te los ves también en el PRD y hasta en Morena también. Fíjate que a nosotros nos han sido implacables por haber sido candidatos independientes y por haber estado desde un proceso muy viejo con las izquierdas y haber trabajado cerca del perredismo. Yo trabajé en el Senado cuando estaba Mario Delgado, cuando estaba Zoe Robledo, los actuales dirigentes de Morena. A nosotros nos han hecho una cansada de decir, es que tú alguna vez dijiste algo que no coincidía con Moreno. Pues sí, porque estaba en una trinchera independiente. Hay gente que tiene fotos con la camisa del PRI, tricolor así, en la elección pasada, que hoy está buscando cargos por Morena. Y con ellos jamás ha sido tan duros. Pero es impresionante, al final es parte de esta flexibilidad y esta apertura que tiene el partido, porque el partido así lo prevé en su estatuto, candidaturas para externos, candidaturas para perfiles, y permite la inscripción de una manera muy amplia. Yo lo celebro y lo prefiero, porque al final no es democracia el ver ejercicio como el que se ve en algunos otros partidos, que te presentan 14 precandidatos y te dicen, estos son nuestros precandidatos y candidatos a diputados locales. Veanlos, aquí están, formaditos, sonrientes. Y si revisas nombres y apellidos, todos suenan y todos los conocemos. Eso no es la democracia partidista. Eso no es la democracia dentro de un partido. Esto que está haciendo Morena, yo entiendo que de repente se ve muy escandaloso y a la ciudadanía puede no gustarles. Pero prefiero este ejercicio a que me dijeran aquí en Iguala es que los que mandan siempre han sido estos y por lo tanto es él. Yo prefiero ver este llamado a la democracia ciudadana donde se están inscribiendo tantos perfiles tan distintos, tan diversos. Ahora hay que ver que en el momento de selección pues, se repite esta pluralidad. Claro, y en donde la gente tiene oportunidad, como tú lo acabas, comparto lo que dices, porque la gente tiene la oportunidad de decidir pues con base a quién es cada uno, ¿no? Por ejemplo, de repente hay quien se asusta o se espanta de que se inscribió Pito Pérez y te dice, pero Pito Pérez, ¿qué? Si él, amigo, él solamente pegaba carteles y ahora resulta que se inscribió. Bueno, pero ¿sabes? Es la libre participación, es lo que está ofreciendo Morena y lo que tanto se había cuestionado y criticado también, ¿estás de acuerdo? Dijo Ignacio. O sea, antes decía, ¿cómo es posible? Bueno, en otros partidos hay quienes tienen años esperando la oportunidad y ni siquiera en esta se las van a dar. Decía Ignacio Lula da Silva que cualquiera puede volverse un gran político y él siendo un obrero siderúrgico se vuelve el gran presidente de Brasil que saca 40 millones de la pobreza en una administración. Entonces yo creo que de cualquier lugar podemos encontrarnos con grandes políticos. Lo hemos visto en muchos lugares. Yo lo veo con mi compañera y de partido y de lucha, la diputada Norma Otilia del Distrito 1, que ahora está buscando ser presidenta municipal de Chilpancingo. Y era una mujer que venía de las bases, de la lucha, de la organización, y que si preguntabas, oye, ¿quién era Norma? Pues seguramente al inicio de 2018 nadie sabía, pero salió a hacer una campaña como se hacen las campañas, muy en forma, llamando a la gente, y fue diputada y regresó muchísimo a su distrito. Era impresionante porque la veías en el Congreso dando debates y después la veías en el distrito reuniéndose con los vecinos, hablando con los vecinos. Ahorita todas las preferencias electorales nos dejan ver que ella va a ser nuestra candidata por Morena a la presidencia municipal. Entonces, de los lugares donde no te hubieras esperado, o que no tiene un apellido rimbombante, o que no es hija de un político rico o de un empresario, pero aún así encontramos una gran política en Chilpancingo. Habrá sus excepciones, como en todo ejercicio donde nos encontremos humanos, pero este ejercicio que está haciendo Morena
puede encontrar una nueva camada de políticos que nada tienen que ver, y así hay muchos que no habían tenido oportunidades y ya han demostrado el talento que tienen. Habrá sus excepciones, pero hay mucha gente muy talentosa que está conformando este gran movimiento, y eso está bien. Eso está bien, no, que no nos espante esta hiperparticipación de la ciudadanía. Sí, claro, sobre todo porque de repente resulta que le abre la oportunidad pues, a gente como tú, ¿no? Chavos como tú que se han preparado y todo. ¿Te gustaría un debate Sí, claro. con el más pintado? ¿Cómo el más pintado? El más pintado, más lo que fuerte decíamos hace o el un rato, más- pues los duchos, los viejos, los clásicos, los No- eternos de la No se política. sientan, ¿Eh? no se sientan. No se Es sientan, el ¿verdad? problema, no les gusta. ¿Por qué crees? ¿Temor a ser exhibidos? Fíjate, hay temor a ser exhibido sin duda, pero hay dos puntos. Yo siempre he creído, más bien esto es una regla. Todos los seres humanos hemos mentido. A tu mamá, a tu papá, al maestro, a todo mundo. En algún punto dices una mentira. Todos sabemos mentir. Eso no significa que todo el mundo nos la crea. Por el contrario, significa que todo el mundo se da cuenta cuando te están mintiendo. Y muchos de los políticos de siempre llegan al poder y no es por un interés legítimo de ayudar, es por un interés de enriquecerse. Lo hemos visto por generaciones que no tenían nada y de repente ves casas, coches, o notas cómo el político se enriquece a costa del poder político. Y al no traer nada de ideología, al no traer nada de principios, no traer nada de visión de fondo, y simplemente pues llegar a un cargo para ocuparlo y apropiarte de él como una potestad de patrimonialista, pues no se sientan, porque los evidencias. Queda muy claro que hay diferencia de convicciones y ideales. Tú lo has visto, Julio. Yo creo que no hay político que se pueda decir político de la región norte que no haya estado en este espacio y que no te conozca. Y tú sabes que hay políticos que pues no se les ve estas ganas, este interés, y a los debates no les entran, les corren, no, los evitan. Por eso no se dan aquí en Guerrero. Héctor, ¿estás afiliado a Morena? No. No lo dijo. Sí, sí. La afiliación se cerró en el 2017, me parece, como un medio para blindar al partido, que no se lo fueran a robar fuerzas fácticas, y no se ha vuelto a abrir. Pero aún así el partido prevé el modo de participación de los externos. Lo tiene por estatuto. Sí. Una de cada 3 de candidaturas, y al menos el 25% de las mismas tendrán que ser para pretendientes externos. Oye, ¿tienes fe en Morena? Sí. ¿Del proceso que se va a llevar? Sí, mucho. ¿Sí? Mucho. Al final, cuando haces esto, cuando te dedicas a esto de la política, deberías de entender que hay luchas que son más allá de un tema de elección. Tú me decías hace rato, estos políticos de siempre, ¿te vas a enfrentar a ellos? Pues sí. ¿Vas a ser el candidato? Pues yo creo que el panorama está para que sí. Pero si no, habrá que seguir dando las grandes luchas. La izquierda se viene construyendo hace 30 años y se seguirá construyendo, y ahora hay que defenderla más que nunca. Entonces sí tengo mucha fe en el movimiento, tengo fe en el proceso. Si en algún momento hubiera algo que no nos parezca, lo diremos y argumentaremos por qué, pero tampoco nos vamos a ir del partido. Este es el partido del pueblo, no hay otro lugar donde los que nos consideramos de verdadera izquierda tengamos que militar. ¿Apoyarás Sí, si no eres el candidato? Sí, creo que sí. Definitivo. Dices que participas como externo, sin embargo, bueno, te consideras un joven de izquierda, ¿verdad? Así es. Un joven con principios de izquierda, y eso lo permite Morena, ¿no? Finalmente, ¿no? Creo que esta apertura que ha tenido le ha dado espacio a muchísimos jóvenes que dicen que están pues también cansados de los políticos de siempre. ¿Algo también pasa en ti? Fíjate que ¿O los toleras? No. sí me tienen muy... Sin duda en 18 salimos a hacer un ejercicio que se trataba de eso, de decirles voy a ser candidato sin pedirte permiso. No vengo a ver a un padrino y le digo, oye, hazme candidato. Vengo a ver a los ciudadanos y les digo, oigan, denme permiso de ser candidatos. Los políticos... Este es un ejercicio que me gustaba mucho, que me planteó un periodista importante de Chilpancingo. Me decía, es que los políticos vivieron mucho. Los políticos viejos mataron una generación y no la dejaron participar. La camada de Don Ángel, de Don Rubén, toda esa camada de políticos que ya están por allá de los 60, 70, siguen vigentes. Y no permitieron en Guerrero un relevo generacional. Se vio muy, muy lento. Y siguen dominando la política. Veíamos un Don Ángel Aguirre que decía,
no quiero participar y ser diputado federal, a lo mejor más adelante. Pues si no dejaron que la generación de abajo de ellos participara, pues a mí joven me ven y dicen, tú menos, no te mereces, fórmate y espérate años. Lo que yo creo es que al igual que en el Distrito 1, si yo tengo la propuesta, tengo la visión clara de qué tenemos que hacer, cómo generarlo y la cercanía con la gente, ¿por qué dejaré que un político por la potestad de ser más grande que yo tenga que darle el espacio? Pues nos vamos a la medición, como dice el presidente, la encuesta es el termómetro social, que nos midan. Y si él sale beneficiado, pues bueno, así será. ¿Y confías en la encuesta? Sí, hay que confiar en el proceso democrático porque no nos queda de... ¿Qué te han dicho? ¿Cómo se va a definir? Aquí muchos hablan de que en cada elección, por ejemplo, la del 22, la del 23, para presidente, bueno, no, presidente no, donde hay muchos, ¿no? Sí. Que van a salir, que se va a hacer una encuesta, una primera encuesta y que van a salir 4. Y que de los 4 se va a definir. ¿También allá se comenta algo? No, a nosotros no nos han comentado nada de eso. La convocatoria es muy clara, se definirá por encuestas en los distritos, por la situación del SARS-CoV-2, la COVID, y que según las encuestas, la Comisión Nacional de Elecciones anunciará. Ellos hablan primero de una aprobación de candidatos, no dicen una revisión, ¿no? Una revisión, que van a elegir de todos los perfiles a los más idóneos y entonces los llevarán a la encuesta de medición. Yo confío mucho en ese proceso, hay que confiar en el partido. El partido no ha dado muestras de falla, está tomando el ánimo social y esperemos ver los resultados de este primer proceso al interior de Morena. Es la primera vez que toca ver esta situación en Morena. Oye, Héctor, preguntarte de estas personas, de esos compañeros aspirantes a la diputación del 01, allá en Chilpancingo, tienes más o menos, los tienes ubicados de los 10 a 15, ¿son jóvenes, son gente ya adulta? ¿Cómo los ves tú a ellos? Campechano como los tacos. De todo. de todo un poco. Muchos jóvenes que son valiosísimos, que han formado parte del partido desde su fundación. Muchos jóvenes que han sido funcionarios, adultos que han sido funcionarios, gente que viene de otros partidos también a integrarse al Movimiento de Regeneración Nacional, y eso está muy bien. Está muy bien, hay una variedad impresionante de perfiles. Lo que sí parece y nos han dicho muchas personas es que tenemos que se nota mucho el posicionamiento que tenemos frente a los demás aspirantes. Hay casos, no por hablar de este distrito, pero hay casos de gente que viene de ocupar cargos y que a lo mejor no lo hizo de la manera adecuada y ahora la encuesta los castigará. Hay gente que tuvo cargo y lo ocupó durante 3 años y su trabajo no les va a permitir en la encuesta posicionarse. Eso yo creo que es una constante en todo el ejercicio político, con todos los partidos y todo el mundo. Hay gente que ocupó los cargos y se les olvida que tienen que regresarse intensamente a su territorio y tienen que regresar intensamente a estar con el electorado y a sus intereses. La gente, los guerrerenses son sabios a la hora de sus decisiones. Héctor, ¿crees que es una ventaja ser joven, tener la capacidad y tener los estudios que tú tienes? No, yo creo que no. Yo creo que hay que salir a hacer un ejercicio de convicción día a día con la gente, y hay gente que a lo mejor no tiene este perfil y aún así le va muy bien con el ánimo social. Hay que prepararnos, yo creo que la preparación es el primer paso para todos, pero no es un requisito. Podrá haber algún líder de un núcleo agrario en alguna comunidad de Guerrero y no tendrá estudios, pero es el líder y la gente lo ubica como un liderazgo natural. Entonces más bien hay que buscar tener el liderazgo entre la gente y tener esta... ¿Cómo hacerle para generar ese liderazgo? ¿Quién sabe? Yo cada vez que un joven me pregunta, di clases en la universidad y prepa y los jóvenes me ubicaban de estos procesos políticos y me decían, profe, ¿qué se necesita para ser político? Y les decía, aquí en Guerrero suerte, nada más. Bueno, realmente yo hablo de liderazgo. Sí, que es muy diferente a ser político. Y el segundo ejercicio. Porque ya sé que el ser político hasta un don nadie puede serlo. Por eso les decía, aquí ¿no? en Guerrero Un don nadie con poder puede alcanzar ser político, alturas insospechadas. Y aquí en igual en muchas partes los vemos. Que auténticos don nadie, no hablo económicamente, así porque es. serán muy poderosos económicamente. Por eso decía yo, un don nadie con mucho dinero puede alcanzar grandes alturas como político. Pero es muy difícil ser líder. Justo para allá iba. Les decía, aquí en Guerrero suerte, porque cualquiera ha sido en Guerrero. Pero para ser un buen político, un buen líder, yo no sabría qué decirte que hagas. Yo lo que les recomiendo a todos es prepárate, estudia, lee, investiga. Si no sabes algo, pregunta, investígalo y vuelve a investigar y vuelve a investigar. Honestidad todos los días. ¿no sería? Transparencia. Pero esos tendrán que ser principios de cualquier ser humano.
O sea, no nada más para Sí, ser pero líderes. desgraciadamente no son en los políticos, no Sí, son claro. principios. Yo lo que les recomiendo siempre es el ánimo de prepararte y de investigar, porque al final en el conocimiento está la sabiduría. Y si en algún punto tienes sabiduría, algún tipo de liderazgo tendrás que volverte. ¿Crees que el También, liderazgo esté de la mano con el aura? ¿Algo así? No sé, porque sería hablar de una reencarnación y vidas pasadas y algo mejor un tipo de energías. Y no sé, y no estoy muy seguro de. No me he muerto, pues, para saber. Pero el Pero aura no va de la mano de la energía también. podría ¿No es la ser. energía que produce tu cuerpo? Podría ser un tema de preparación también y de formación y vida. No es de extrañarte que de repente te encuentras a hijos de gente que fue un gran político, un gran liderazgo y que vienen arrastrando todos esos valores y todos esos principios, o lo inverso. Sí. Entonces puede ser, son muchos factores, se ha investigado mucho a través de la psicología, qué es lo que te hace un líder o qué rasgos, si los haces o se hace, o si naces o se hacen. Y muchas de las conclusiones es que siguiendo ciertos métodos, de repente puedes generar liderazgos impresionantes o virtuosos en ciertas cosas sin antes haberlo hecho. La práctica, la práctica, la práctica los prepara. Insisto, creo que también puede ser un tema de vida. ¿Tú te consideras un joven con liderazgo? No es arrogante decirlo, ¿no? Pero al final, este ejercicio que hacemos de repente en redes sociales y de repente ver que algo que dijiste se tuvo, ahora que son muy medibles por las páginas, tú que convives aquí en Julio Palacios Informa, de repente ves que dices algo y lo alcanzó a ver 500,000 de personas, pues algún indicio de que te estás dedicando a lo correcto te podrás tener, ¿no? Al final, esta potencia pues de algo ha de servir, pero hay líderes de muchos tipos, hay Sí, hay líderes de virtuosos de muchos tipos, sí. música. Sí, y en las redes sociales yo haría una diferencia, ¿no? Por ejemplo, o bueno, sí, también diferentes tipos, porque se convierten en el estricto sentido que tú acabas de decirlo, gente que no sabías ni siquiera que escribía o que vivía, más bien, Sí, no claro. quiero decir es que escribía, sino que vivía y se convierten en auténticos líderes de opinión a través del Facebook. Y, ¿Estás de acuerdo? y encuéntrate ese segundo parámetro que también es una realidad. Gente como tú o el presidente López Obrador, que a pesar de no haber crecido con estos aparatos como un servidor, de repente los agarraron y empezaron a comunicar sus ideas y siguen teniendo el mismo impacto y siguen vigentes y lo siguen viendo y siguen opinando y son verdaderos líderes. No creo que esta caja democrática que son las redes sociales, eso es lo que nos permite Sí. ver lo que queremos ver, y ahí está el ejemplo. Tú eres un ejemplo de esto, has sido un líder de opinión en los medios tradicionales y aquí en esta red. Oye, te quería preguntar también, Héctor, ¿con qué te quedas tú de dos personajes a los que has conocido muy bien y los has tratado? ¿Con qué te quedas y además son muy buenos amigos, tanto tuyos como míos? ¿Con qué te quedas de Armando Ríos Peter y con qué te quedas de Pablo Amílcar Sandoval? Fíjate qué gran pregunta, no me la habían realizado nunca, y la verdad es que es muy interesante, porque al final Armando en su momento fue un guerrerense que fue capaz de aglutinar un ánimo social impresionante. El PRD completo se volcó a apoyarlo y a confiar en él. Armando tenía una visión, en lo personal, era un tipo cultísimo. De lo que le preguntaras sabía y se había preparado para ello. Comía libros, era común verlo con el librito pasar de un lado para otro, o en el avión ver lo que iba leyendo. Era un sujeto muy entendido y que tampoco le corría al debate, era muy entrón y muy ubicado. También era muy capaz de tener el ánimo social de la gente muy rápido, saber qué quería, mover a las masas, era impresionante. Al final él y su equipo fueron una verdadera escuela, se aprendió muchísimo con ellos, porque era un político que entendía muy rápido ciertas cosas. Al final el cálculo político creo que no, le falló en algunos momentos, y creo que mucha gente de Guerrero hoy se lo reclama, ¿no? Pero al final yo siempre encontré un político un político profesional, esos que se empezaron a dar justo con esa camada de él. Tenemos ejemplos como él, Zoé Robledo eran la misma escuela, políticos que estaban en la tribuna, muy entrones, muy preparados, y ve el ejemplo de Zoé.
hasta dónde anda y qué papel le está haciendo tan importante, por ejemplo, ahora en la pandemia. Armando tomó decisiones y pues decidió ir por la trinchera tricolor en el 2018 y bueno, pues esa fue su ruta. Pero eso le puedo reconocer a Armando. Siempre encontré un tipo muy inteligente, muy, muy inteligente. Una persona muy inteligente, no quiero que el tipo suene despectivo. El maestro Pablo también es un político taciturno, serio, pensante. Una vez decían los compañeros en la mesa, es que el jefe, como que de repente, el jefe algo, y les dije, no, el jefe se da cuenta de absolutamente todo. Y pusimos 2, 3 ejemplos, muy serio, pero muy, muy objetivo y se da cuenta de muchas de las situaciones. También muy entendido de la realidad social de Guerrero y de las cosas que verdaderamente les dolían. Nos tocaba en la Costa Grande encontrarnos con una laguna que él consiguió la dragación, que le quitaran todo el fango y lodo que afectaba a los pescadores, porque entendía muy bien estos momentos. Yo encontré ahí también un político muy profesional, muy, muy talentoso para la administración. Eso creo que muchos en el imaginario colectivo no se han dado cuenta o no lo terminan de conectar. Pero al final la gran victoria electoral del 2018 en Guerrero, porque en Guerrero, o sea, hubo un efecto Morena, ¿no? El llamado efecto López Obrador, pero en Guerrero fue bien latente. Si tú revisas la votación de Guerrero, hubo 2 estados. El primero que más votos recibió en población, en comparación de población, es Tabasco. El segundo es Guerrero. Y de 2015 a 2018 el maestro Pablo estuvo construyendo Morena en Guerrero y acercó muchos perfiles y muchos de los que hoy lideran las grandes luchas del partido. Fue un gran líder del partido. En el Congreso, hoy por hoy, ya terminando la legislatura, él fue diputado, me parece que 3 meses. Algo así. Y en esos 3 meses se volvió de los diputados más productivos de la legislatura. Hasta la fecha, es de los que más iniciativas presentó y más reformas aprobó y más hizo. También fue un gran administrador del Congreso, le dejó ahorro a la caja del Congreso en ese periodo que estuvo. Eso se dice sencillo. Y en la delegación Bienestar, ahí que me tocó vivirlo muy de cerca con él, fíjate que me encontré un político de estos que no son obsesionados con estar gritando ni estar mandando, sino que era muy calculador y cuando veías el programa estaba funcionando, estaban entregando y al final, pues hoy por hoy Guerrero tenía 1.400.000, 1.300.000 beneficiados en el estado. El presidente hace poco en Tierra Colorada lo mencionó, la cantidad de apoyos que están cayendo, que al final esa era su función. Entonces me encontré un gran administrador público, una persona que muy mesurada, y a lo mejor a veces han sido injustos con esa mesura, pero creo que políticos hay de muchos tipos, y por fortuna siempre me ha tocado trabajar con gente muy brillante, y eso, aprender lo mejor de cada uno, como en todo en la vida, ¿no? Siempre es una gran oportunidad. La verdad es que agradecido con los 2. Sí, Rubén. Héctor, en el distrito o en el estado, el abstencionismo ha jugado un papel muy importante. ¿Cómo despertar al abstencionismo, hacerlo acercarse a las urnas, que vote por determinado personaje, por determinado político? Fíjate que conociéndolo, porque al final, en el 2018, y ahora en este proceso también lo estamos haciendo, al inicio, cuando empezábamos a escautear en el 2015, nos decían, vamos a ver al líder de colonia, que te conozca y te platicas y le presentas y le dices qué hacen. Acá creo que en Iguala tienen otro nombre, no son presidentes de colonia, tienen Delegados de colonia. Los delegados de colonia, ven a verlos. Y empecé a visitarlos, pero al final notaba que algo no conectaba con ellos de la misma manera que con otros ciudadanos. En nuestro mapa, un mapa electoral, a mí me aparecía un voto duro, un voto que funciona corporativamente, que cada elección aparece en cada uno de los distritos, 10,000 votos que salen para el tricolor, 10,000 votos que salen para los amarillos. ¿Dónde está todo la demás votación, este abstencionismo? Entonces al equipo, por ahí de 2016, les dije, no vamos a volver a ir a ver ni un presidente de colonia, ni un delegado, a nadie. Vamos a buscar otro tipo de ciudadano. Y empezamos a hacer eso. Recorridos, encontramos liderazgos naturales, gente que no le interesa la política, gente que no participa en política, pero está ahí, nada más es cuestión de seguir caminando. Y también usamos estos benditos aparatos, dice el presidente, benditas redes sociales. A nadie le interesan la política vieja.
pero a los guerrerenses a todos nos interesa la política, y nos interesa mucho, nos interesa cuando escuchamos una propuesta distinta, y por eso tiene tanto impacto la propuesta. Yo creo que a la gente no es que esté apática a la política, la gente está apática a ver políticos de siempre que se comportan como siempre, que son estos entes inalcanzables que no conectan con la gente. Yo creo fielmente en que si haces la política de manera distinta, en algún punto te das cuenta cómo se acorpó la ciudadanía al lado tuyo y te dan una fuerza que te vuelve imparable, imbatible, y haces cosas sensacionales. Digamos que lo que acaba de decir es más o menos lo que tú sientes, ¿no? Sí. Porque de repente expresas tu hartazgo, ¿no? Sentir, Dices que a los mismos de siempre, dices sí, tú. sí, ¿no? la reelección. Pero ¿no? no es que estés, dice él, no es que estés harto de la política, estás harto De los políticos, de ver esas los mismos políticos. Pero cuando te encuentres políticos que en verdad te sientas representado con ellos, ¿a cómo te va a interesar la política? Y aquí estás. que si estuvieras en el primer distrito, tu voto para Héctor. Ah, no, desde luego, tenlo por seguro. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Tú tienes bien definido, sabes perfectamente qué hay que ir a hacer al Congreso. Fíjate que tengo 3 propuestas muy claras, no me quiero atosigar porque las 3 me van a generar un trabajo legislativo intensísimo, además de las que tendremos que recibir por el trabajo legislativo, pero yo creo que estas 3 serán nuestras banderas y nuestros temas prioritarios. Uno tiene que hacer una gran reforma al Poder Judicial del Estado. El tema del cómo se imparte justicia nos afecta a todos los guerrerenses por igual, y eso se hace desde el Congreso. Hay que hacer una gran reforma que nos tomará, yo le calculo, el primer año de las primeras 2 años, el primer año de gestión, para consultar, platicar con barras, traer especialistas de México, porque en México hicieron una reforma judicial profunda, y plantear una gran reforma para el sistema judicial guerrerense, que ya le urge un gran movimiento ahí para que se agilice. Una segunda reforma que me parece muy importante es yo propongo que la Fiscalía General del Estado, que tantos dolores de cabeza ha generado en este proceso, y la Auditoría Superior del Estado sean por elección popular. Tienen que ser con un formato de elección muy específico. No es el de candidato salte y saluda. Pero el tema es que estos fiscales y este fiscal y este auditor los esté eligiendo el gobernador. Y parte de su chamba es supervisar al gobernador. Si no rompemos ese vínculo, seguirán siendo empleados y no harán su chamba. En Estados Unidos ya hay un principio de esto. Algunos estados eligen a sus fiscales generales para que estén respondiendo a la ciudadanía. Y entonces, pues a un fiscal que está fallando, pues ahorita de un tajo le dices, oye, pues ya no, ciudadanos, votemos por otro, elijamos una persona que nos esté respondiendo. Esta no es una propuesta acabada, hay que debatirla muchísimo, pero al final, si no rompemos estos círculos que vienen funcionando y nada más le tratamos de dar maquilladitas legislativas a las cosas como funcionan, pues nada cambia. Hay que hacer cosas muy de fondo, y esta es uno de los puntos que a mí me parecen importantes. Tengo una tercera reforma que también esa sí ha levantado ámpula impresionante, porque les propongo que la obra pública del Estado sea insaculada. Esta palabra tan famosa de Morena, el ejercicio de rifarla, de meter en una bolsita varias pelotitas, elegir una y sacarla al azar. ¿Qué problema hay? La obra pública del Estado, la calle es deficiente y el dinero no alcanza porque hay corrupción detrás de ella. La carretera que tiene que medir 10 kilómetros mide 9.5, y además el concreto que tenía que ser de 10 como mínimo es de 7, y entonces a la primera lluvia está desgastada, llena de baches y demás. ¿Por qué? Porque hay un vínculo de los políticos con las obras públicas. En la elección gastó mucha lana porque estoy comprando votos, y entonces cuando llego, el modo de regresar ese dinero rápido es a través de la obra pública. Yo propongo es que generemos un gran padrón de obra pública, un gran padrón de constructores del Estado, guerrerenses todos, con constructoras registradas, y los inscribamos. Y que la obra que esté por debajo de los 10 millones de pesos más o menos para abarcar calles, obras menores, se rife a quien le toque. Oye, ¿y cómo le vas a cobrar a un constructor si al final fue un acto de rifa? Y eso sí, tener medidas muy claras de fiscalización para que si una obra no sale, no es de te inhabilito, te voy a meter a la cárcel. Si me dijiste que me estabas construyendo una calle con tales características y no está quedando, es un acto de corrupción como constructor, y te vamos a sacar de los constructores y te vamos a meter a la cárcel porque es un robo. Muy interesante eso, Esa acción puede romper totalmente con este círculo de corrupción de los políticos que se financian durante las campañas, y nos puede empezar a garantizar la obra.
no es, yo sé que es muy distinto lo que estamos proponiendo y que puede generar, me han escrito constructores, es que eso no se puede. ¿Por qué no? La ley y la política tienen que ser una respuesta a la situación social. Yo tengo una situación, mucha corrupción en ese gremio, en ese sector, que además a los constructores tiene tan cansados. Ellos tampoco quieren la corrupción, los tiene hartos ver tanta corrupción dentro de la obra, si es su trabajo honrado. Y aparte estarle repartiendo un político porque pues tú eres el que decide que me la da, pues está mal. Sí. Tenemos claras esas 3 acciones legislativas. Sí. Fíjate que me resultaron muy interesantes tus propuestas, Héctor, te lo digo de verdad. Gracias, amigo. De repente, lo hemos comentado con Rubén, que tenemos oportunidad de platicar con muchos jóvenes y casi las propuestas redundan en cosas que no están mal, ¿no? No están mal, pero no son tan precisas en temas torales como lo que acabas de decir, reformar el Poder Judicial, y la otra, la forma en cómo se elige el fiscal. Los dos están ligados, los dos temas están ligados a lo que acabamos, bueno, no acabamos, porque todavía no finaliza, ni siquiera se ha iniciado un proceso en torno a las acusaciones que ha recibido Félix Salgado Macedonio, ¿no? Lo oído y escuchado por parte del ex fiscal Javier Olea Muñoz en torno a lo que pasó cuando él supo de la denuncia de violación y que se lo comenta al gobernador y que el gobernador le dice, ahí deja ese asunto, no te metas, supongo que así fue, exhibe una red de complicidades verdaderamente grotesca, y a partir de ahí creo que se debe de tomar ya se debe de tomar ya las riendas para en un futuro, si no es en esta legislatura en la que venga, para terminar de tajo con esa forma de designar al fiscal de nuestro estado de Guerrero, ¿no? No podemos seguir en las mismas, porque se convierte, lo acabamos de ver, ¿no? Se convierte en eso, ¿no? En un cubrebocas de los mandatarios. Sirves al mandatario, al que te puso, al que te eligió, en una aparente y supuesta encuesta que según hacen, ¿no? O sea, hacen una propuesta de 5 nombres, pero todo va planchadito, y ahí también se habla de una red de complicidad con los congresos locales, ¿no? Todo va planchadito con la legislatura que es mayoritaria y la que manda y ordena, y queda todo entre amigos, y eso ya no puede seguir, pues. Por eso vemos todas estas cosas que tienen que ver con lo que tú dices en un principio, reformar el Poder Judicial, ¿no? No puede seguir como aquella película, ¿se acuerdan? De aquella película mexicana que pegó muchísimo en los cines, el del hombre que fue, que es acusado y que él no cometió el delito, ¿cómo no la recuerdan? Muy conocida, de hace 5 años, una película mexicana. Presunto culpable. Presunto culpable, ¿no? Sí. Y que al final, como le dicen, disculpe, usted no tuvo nada que ver. Lo siento mucho, Lo siento mucho, ¿no? No podemos seguir con la ley del más fuerte, ¿no? O sea, digo, sí, con la ley del más fuerte y del más poderoso, ¿no? El que tiene el poder no va a la cárcel. O sea, solamente el que no tiene dinero, el pobre, el que no sabe cómo defenderse, no tiene de dónde puedes pagar un abogado, ese tiene que ir a la cárcel siempre, y por las mismas causas, por las mismas razones. No, o delitos. Claro, no, yo me acuerdo, me iría mucho más atrás. Los primeros 2 estudiantes de Ayotzinapa que fallecieron en la autopista del Sol, me parece que era López Rosas el fiscal, sí, el procurador, y que le costó el cargo. En aquel 11 de diciembre, ¿no? En aquel 11 de diciembre. Esos 2 primeros estudiantes tuvieron que haber generado una serie de castigos, imputaciones, omisiones, o sea, desde los funcionarios de más alto nivel, pero pues al final, como son funcionarios ligados al poder político, no a la ciudadanía, pues le responden al poder político. Exacto, y mientras claro. ese vínculo siga funcionando así, pues Guerrero va a seguir contando estas historias y vamos a aventarnos otra vez. Ya cumplimos, estamos entrando al 3er piso. 30 años sin un proceso electoral tranquilo, en orden, sin sobresaltos. Eso no es culpa de un personaje, es una culpa de un gran sistema político que le ha fallado al pueblo de Guerrero, y eso ya no puede seguir funcionando así. Por eso es momento de plantear grandes reformas, grandes cambios de tajo. Corresponde a ustedes, amigo, gente joven también, ¿no? O sea, que le metan como tú, ¿no? Que se preparen. Que nos toque a todos, porque al final Claro, todos, pero bueno, ustedes como jóvenes actores. Ustedes al frente, Julio. Tú eres un personaje reconocidísimo en toda esta región, que le podrías dar clase a mucho político de qué se tiene que hacer,
y a lo mejor en un punto, por un tema de pues no me quiero involucrar con esto que parece tan sucio que es la política, no participas. Pero justo, y nos estarán viendo médicos que llevan 30 años administrando un hospital o que llevan una vida impecable y que dicen, yo a la política no le entro porque la política es algo muy sucio. Yo lo que les digo es, entren, participen, porque no es que yo como joven tenga que hacerlo, es que tu generación también tiene que entrar y tienen que dar al frente de esas grandes batallas. Sí, algo que le comentaba yo ayer a mi compañero Rubén, ¿no? Ese es uno de los problemas también muy graves, ¿no? De que criticamos, observamos, criticamos, pero no le entramos. Pero no participamos. No, y hoy, y ayer le ponía el ejemplo. ¿Qué tal, Rubén, si tú participas y con tus ideas buscas una regiduría? Ay, ¿y qué tal si ganas? Exacto, sí. Ahí es cuando decimos, pues, adelante la participación, la libre participación, ¿no? Porque hemos estado, pues, como tú lo señalas, de repente hartos de los mismos, ¿no? Los que han hecho de la política y de los cargos, pues, un verdadero botín, ¿no? Y lo lamentable y triste es que son botines familiares, ¿no? Gente que te dice, yo tengo toda una estructura, y lo hemos visto, yo lo he visto, lo vi muy de cerca eso en el PRD. Era muy común hablar, tenemos gente, hablando de Iguala, ¿no? Hablando de igual, tenemos gente en la PPG, tenemos gente también en... Como si fueran propiedad. Como si fueran propiedad, como si fueran propiedad. Y cuando se trata de que tienes que decir tú quién va a determinado cargo, a determinada posición, nada más sabes de tus familiares. Y ahí ya no cuenta toda la gente que dices que tienes cerca de ti en las colonias y en las comunidades. Exacto, sí. Y ojo con eso, porque ahí acabas de dar en el punto que es verdaderamente importante y porque hay que celebrar la situación de Morena. Supongamos, Rubén o Julio, se arrancan y dicen, bueno, para esta no, porque ya empezó, pero en el 2024 voy a participar. Y a partir de este momento, Julio no nada más hace su programa, Rubén no nada más hace el programa, sino también se sale a las colonias a hablar con los vecinos. ¿Tú crees? O sea, yo lo sé, que los vecinos no te van a ver y van a decir, por supuesto que en ti sí confío, llevas una vida explicando, diciendo y alegando y señalando. Pues ahora te queremos en la política. Yo hago política y a veces parece algo ambicioso y personalista, la vulgar ambición del poder. Y al final yo hago política porque es el único medio de transformación masivo. Les pongo un ejemplo que a mí me parece que refleja mucho, porque además en Chilpancingo lo hacen, no sé si acá en Iguala pasa, que es que a lo mejor el 24 de diciembre te organizas con un grupo de amigos y dices, vamos a regalarle cena a la gente que está esperando de sus familiares afuera del hospital. La acción es buena. Es bonito y qué bueno que jóvenes se organicen y lo hagan. Yo lo que les digo es que hay que hacer política, porque solo desde la política puedes construir un edificio al lado del hospital, que sea comedor, que sea dormitorio, que tenga baños limpios para la gente que espera. Eso yo no lo puedo hacer como ciudadano libre y informado y con muchas ganas, pero como político sí. Por eso tenemos que involucrarnos a la política. La inacción hace que nos gobiernen los peores y que sigamos sufriendo de esta gente que llega a la política con una ambición patrimonialista. De acuerdo, amigo. De acuerdo contigo. Pues sin duda alguna que tienes muy bien definido qué es lo que quieres, Héctor. Gracias, amigo. Sobra preguntarte, porque esa era una de las preguntas que tenía preparadas para ti, ¿no? De que si estabas consciente de lo que era llegar de 27 años a una legislatura, ¿no? Porque veo que sí. Gracias, amigo. Sí, estás muy consciente de lo que hay que ir a hacer. Gracias. Tus propuestas están muy claras y muy definidas. Y ojalá quienes rivalizan contigo pongan sobre la mesa, así como tú lo acabas de hacer, cuál es su proyecto y cuáles son sus propuestas, y que la gente decida y que decida bien el chilpancinguense, ¿no? Sí, yo creo que eso va a pasar. Al final, de repente, eso se acostumbra mucho en esta época. Algún medio suelta una encuesta y dicen, dale más likes si es este o este. Y a mí nunca me ha gustado el ejercicio de decirle a mis conocidos, oye, ve y vota por mí, porque tienes que votar y ahí voy a ganar. Al final, siempre hemos tenido mucho respaldo y se nota en nuestras redes día a día. Cada vez que opinamos, cada vez que estamos, ha sido un ejercicio de años. Y ese respaldo, muchas veces me decían, es que no se gana en redes sociales. Y yo les decía, no, pero se gana con gente y la gente está en redes sociales. Eso no lo enseñé yo, lo enseñó el presidente. De repente veías que era el candidato que más apoyo traía y en la elección se demostró que efectivamente era el que más apoyo traía. A mí en el recorrido por Chilpancingo me encuentro todos los días gente que me dice, yo te conozco de redes desde hace 6 años, 5 años y sigas contando con mi apoyo. Entonces al proceso de encuesta vamos optimistas, vamos tranquilos y vamos conscientes que este camino político es largo y que hay que seguir participando y con mucha intensidad y traer las ideas a estos espacios que son multiplicadores. A lo mejor hoy me pude haber venido a tomar un café con mis amigos Rubén y mi amigo Julio, pero gracias a esta gran red
me tomé un café, me tomé una botella de agua y platiqué con 2,000, 3,000, 5,000 igualtecos en una tarde. Y eso se replica en Chilpancingo siempre. Oye, amigo, ¿conoces bien tu distrito? Sí, Perfectamente bien. sí. ¿Cuántos municipios confluyen? Uno. Solamente Sí, Chilpancingo. solo Chilpancingo, la Solamente mitad de Chilpancingo, Chilpancingo. sí. Bueno, es relativamente eso, favorece, ¿no? Porque Sí. no tienes que subir y bajar tanto, ¿no? Ah, Aunque Chilpancingo ya sabemos que como capital, pues es grande la ciudad. Fíjate que se vuelve muy complejo porque sí se tiene que subir muchísimo porque me toca Jaliaca y todos los pueblos santos de esta zona serrana Sí. y ya se vuelven, o sea, hay un camino que son 40 minutos de trayecto hacia un lado de la sierra que es cemento y para arriba hay 30 pueblos que no tienen y es terracería y hay que recorrerlos y hay que atenderlos. Por suerte siempre hemos tenido el diagnóstico muy claro con ellos, entonces siempre nos ha ido muy bien en qué es lo que se tiene que hacer, pero es la sierra que genera amapola, la sierra maderera, es una sierra complejísima, es una sierra de gente muy buena y de trabajo, pero también que ha sido abusada y abandonada por años. No es un Por distrito, décadas. sí, no es un distrito nada sencillo y me enorgullece porque además es el que tiene las colonias populares y es complejo como solo ese distrito sabe, pero no me muevo de ahí crecí. Pues, ¿Qué es lo último que leíste, Héctor? Hoy en la mañana le estaba dando una leída a Fuego y Sangre de George R. Martin, Ajá. que es un libro. ¿Así se llama? Sí. ¿A Fuego y Sangre? Fuego y Sangre, sí. Es ficción, es del universo de Juego de Tronos, el inicio, me gusta mucho. Y ayer por la noche me leí un capítulo de un libro de mitología, que creo que se llama La mitología griega, ahí los traigo en el carro. La mitología griega, un capítulo acerca de Europa, la diosa. Entonces, eso es como lo último en las últimas horas, pero sí. Del cine, ¿qué es la última película que viste? Digo, independientemente de la pandemia, ¿no? Que nos alejó mucho, ¿no? Pero ¿qué es lo que te gusta más? Fíjate que veo mucho cine en general, ¿eh? No es Hasta en televisión. Sí, en Netflix y me la paso en el teléfono o en el iPad, procuro aprovechar esos lapsos. Yo, mira, he visto varias cositas, pero lo último que vi muy destacado es una película de Netflix que se llama El Juicio de los Siete. Está sensacional. Es una revuelta que hubo en Chicago después de la convención demócrata donde después de que matan a Bobby Kennedy, el hermano de Kennedy que quería ser presidente. De John F. Kennedy. Ajá, y Bobby quiso ser presidente, lo matan, se da la primera convención para elegir al candidato a la presidencia y hubo disturbios en esta primavera del 68 de los jóvenes que también impactó acá en México, pero ahora en Estados Unidos. Entonces, en ese momento salen varios personajes que en su juventud llaman a esta gran revuelta y hay todo un juicio porque los acusan de generar vandalismo y caos en la ciudad y entonces los llevan a un juicio público terrible. ¿El Juicio de los Siete? El Juicio de los Siete, en Netflix. En Netflix. Fabulosa. No te lo esperas por el nombre, no te lo esperas por el título, pero cuando ves los personajes que salen de justamente ese juicio, es sensacional. ¿Algún deporte, Héctor? Corro y el fútbol. No soy gran jugador para nada, de hecho lo más alejado de eso, pero salgo a correr y el fútbol me agrada. ¿Casi diario lo haces? No, ahorita por ¿Alguna serie? Porque nos quedamos en eso y estaban varios jóvenes, entre ellos Darinka Palacios, y escuchando, digo, a ver qué serie nos va a recomendar aquí el joven talento. No, hombre, fíjate que para series sí me aviento de todo tipo. Hace poco estaba viendo una serie americana en Amazon Prime que se llama The Office y es un clásico de la comedia americana con Ben Stiller. Divertidísimo, estaba muy entretenido. Pero una serie que yo recuerdo así que sea sustanciosa. También estuve viendo hace poco hay unos documentales de la Segunda Guerra Mundial a todo color de Netflix y están impresionantes porque son las imágenes de guerra narrado y demás muy, muy, muy interesantes. Entonces campechaneo mucho, la verdad es que yo les recomendaría, vean de todo, todo te nutre, ¿no? Al final es la gran ventaja de que ahora tenemos tantas plataformas. Claro. ¿De historia le entras a todo? ¿Te gusta todo? Sí, la historia de México también. Muchísimo. ¿Algún personaje en especial que admires? Juárez, Madero. Cárdenas. Soy el general. El general Cárdenas, un cardenista recalcitrante. Ese es un gran libro, se los recomiendo mucho. Es Cárdenas por Cárdenas. Lo escribe Cuauhtémoc Cárdenas,
retomando los diarios de su papá, el general Lázaro Cárdenas. Y don Cuauhtémoc que explicaba, el libro no se llama Cárdenas porque Cárdenas hijo escriba sobre Cárdenas papá. Se llama Cárdenas por Cárdenas porque el general Lázaro Cárdenas, a través de sus diarios, nos va narrando la vida de Lázaro Cárdenas, y lo que yo hago es nada más una especie de curador y hacer anotaciones de los extras sobre todo este planteamiento que hace. Y es la recopilación de todos sus diarios, desde la Revolución hasta la zona que anduvo recorriendo en la Tierra Caliente. Y es una cosa impresionante ver justamente que de todos lados salían grandes políticos, un joven, un niño que inició en la Revolución y termina por ser el gran consumador de los principios revolucionarios en México, el gran conformador de la ideología de izquierda que vivió en el tricolor. En el PRI vivió la izquierda. En la época de Cárdenas, la constitución política mexicana decía: la educación mexicana será socialista, así, socialista, con esas palabras expresas. Comunista es la palabra, comunista, porque es bien duro. Y al final él, con su política agraria de repartición de tierras, con su acción de la expropiación petrolera, construye el México moderno. Estas aportaciones de un hombre de una época, de un momento, transforman a México. Una vez les preguntaba, y esto siempre generaba me llegó a generar hasta coraje. Les decía a los alumnos: ¿tú has recibido dinero del petróleo mexicano? Porque es una frase que se ocupaba mucho. A ver, si repartieran todo el dinero de Pemex, pues nos alcanzaría. ¿Tú has recibido dinero? Y me decían: no. Les digo: por supuesto que sí. Tú has recibido dinero porque si te enfermas y tu papá es trabajador del sector privado, te lleva un IMSS. Y eso estamos muy acostumbrados, y a lo mejor lo querrán criticar, pero el IMSS no es una cosa común en el tercer mundo. Vamos, ni los americanos tienen una institución como el IMSS o el ISSSTE, de asistencia pública, que tenga todas estas prestaciones. Estas autopistas, aeropuertos, puertos, son gracias, a pesar de la enorme corrupción que hubo, gracias al cardenismo y la expropiación que se hizo del petróleo. Venezuela fue productor de petróleo durante 30 años, el más grande del mundo. Como las penínsulas arábigas, así producía Venezuela. Pero allá la empresa pública no existía. El petróleo lo extraían los privados y expropiar, y se llevaron todo de Venezuela. Aquí, gracias a la decisión cardenista, nos cambió la realidad de México, que a pesar de la enorme pobreza que tiene tintes que solo en el primer mundo se ven. Entonces admiro muchísimo y muy profundamente la obra de gobierno, porque Cárdenas, desde la acción política, no desde la guerra, no desde todo esto, consuma los grandes principios e ideales de la revolución y cambia completamente este país en un sexenio. Entonces es un personaje muy fabuloso, y el libro ya cuesta 100 pesos además, que es una chulada. Sí, efectivamente. Es muy barato Cambia mucho Cárdenas al país. Y bueno, pero también no hay que olvidar, ¿verdad?, que a partir del cardenismo y de la expropiación petrolera, ¿cómo surge el bipartidismo, no? Pero desde mi punto de vista, un bipartidismo planeado, ¿no? Después de la expropiación surge el Partido Acción Nacional. Sí. Bueno, casi se convirtió en un ente que estaba como al servicio del partido que en ese entonces dominaba durante muchos años, ¿no? Así nos recordaremos las elecciones. ¿Te acuerdas antes de las elecciones? Sí. Eran dominio total, era cero absoluto. Votos al rival, ¿no? Sí. López Portillo se presenta solo, ¿no? O Echeverría se presenta solo a la elección, el único candidato. Bueno, pues de hecho, a mí me sirve mucho como un termómetro de las épocas que estamos viviendo. Al general Cárdenas, Gómez Morín declara: hemos generado Acción Nacional como una respuesta a los excesos socialistas del cardenismo, del general Lázaro Cárdenas. Ya no se permite. Y se ve como esta ala de derecha, y dice: vamos a aglutinar y vamos a generar un nuevo partido. Que claro, con los años, el PRI olvidó todos sus principios de izquierda, y el PAN se comportó de la misma manera sistemática, que nos dan este cansancio social que nos lleva al 68, 70, y nos lleva al punto que los jóvenes de esa época dijeron: pues hay que tomar un rifle y hacer la revolución, y se da la guerra sucia en Guerrero, y se dan los movimientos que matan a Garza Sada, los movimientos guerrilleros, porque hay un devenir de la izquierda a través de la historia de este país larguísimo. Desde aquella época estuvo en el poder, se descompuso, entraron a los procesos de guerrillas, y en el 89-90 nos dan este momento que surge el PRD como una respuesta democrática al sistema. Sí. Y nos toma 30 años llegar hasta este gran punto. Así es, amigo. Oye, pues hemos llegado al final de esta muy buena plática contigo. Te voy a dejar unos minutos para que te quites el cubrebocas. Vamos a hacer sana distancia con Rubén.
y le puedes mandar un mensaje a los chilpancinguenses que radican en todas estas partes de nuestra región norte. Aquí en Iguala hay mucho chilpancinguense que influye mucho con su voto. Así es. En Tasco también. Familias. Muchas familias, sí, muchas familias. Y bueno, me gustaría mucho que mandaras un mensaje para que votaran por ti. ¿O por qué hay que votar por Héctor Pérez? Muchísimas gracias. Estimado Julio, gracias por este gran espacio. A todos los amigos de Julio Palacios Informa, los invito a que nos sigan en redes sociales como Héctor Pérez GRO, así me encuentran, y ahí estamos subiendo nuestro día a día. Yo creo que no hay un solo mensaje que pueda convencerlos más que nuestro trabajo diario, el revisar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos propuesto, y asegurarles que nos hemos preparado con mucha intensidad y compromiso para este momento de servirle al pueblo de Guerrero, porque al final lo que estamos planteando no es nada más para los chilpancingueños, es para todo el estado, y que nos tengan un voto de confianza. No le tengan miedo a las caras nuevas, estamos cansados de los mismos, y ahora que llega alguien distinto a decirles hay que hacer cosas distintas y proponer cosas distintas, no nos tiren de locos, acompáñennos a esta gran transformación y apoyen, elijan a bien a sus candidatos dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Hay perfiles grandiosos en todos los lugares y seguramente aquí en Iguala también los encontrarán. Construyamos juntos esta gran transformación de la vida pública de Guerrero.